la otra verdad, estoy muy contento, les cuento, muy feliz porque hablar del tema de cultura, del tema con escritores, del tema de literatura, a veces no es muy rentable, ¿no? Para los medios de comunicación, porque la cultura no vende, ¿no? Y entonces, hablar, digamos, con estos amigos que son escritores, nos permite a nosotros más bien mostrarles a ustedes otro tipo de cosas. Y hablando de cultura, y siempre, como es ya costumbre en el programa, hoy tengo una grata visita, ¿no? Tengo una grata visita de un gran amigo de toda la vida, Martín Romero, a quien con quien vamos a conversar un minuto, sobre la realidad nacional, internacional y la situación que vamos viviendo en el mundo entero. Un minuto, por favor, voy a hacer algunos arreglitos acá. Bueno, ahora sí, ya estamos listos y como les comentaba, tengo aquí en los estudios una grata visita de un gran amigo, él es Martín Romero, a quien le vamos a dar la bienvenida. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido a Calca, bienvenido acá a nuestro sede de televisión también. Yo me siento honrado porque tú eres una persona excelente, un hombre muy honorable que hace labor social. De tu familia, yo la conozco desde niño, mis padres son amigos de los tuyos, tu padre ha sido presidente regional, alcalde, un hombre de bastante entrega y servicio, y yo soy honrado de estar contigo. Gracias a ti, Martín, y por supuesto siempre mis gratos recuerdos y mi admiración a toda la labor que haces tuya y la de tu familia. Martín, vamos a tratar de correr y apurar, porque yo quiero aprovechar tu presencia un poco para poner, en la mesa algunos aspectos. Quiero empezar con el tema internacional. ¿Cómo ves tú el panorama internacional en estos momentos y cómo crees tú que vaya a afectar este tema de cambios que se están dando en Venezuela, sobre todo a la zona de América Latina? Esta es una guerra internacional, no te olvides tú que Venezuela provee a China con petróleo casi barato y regalado, a Irán, provee a Rusia que lo refina, lo revende y con eso tiene armas para atacar Ucrania, y más tarde Polonia y Alemania, que ya amenazó porque ya hay drones en esos países. Afecta también al Perú porque tenemos un puerto de Chancay que más tarde puede constituirse en un puesto militar de China y de avanzada. Afecta a Estados Unidos porque en su patio trasero, ¿no?, tiene a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela complotando contra Norteamérica. Y también tienen parte de culpa estos sistemas totalitarios que se han generado, tanto como los silovikis y las mafias rusas, porque es un gobierno mafioso que reemplazó a Yeltsin, alcohólico, y le dio el poder y él hizo lo que quiso. O China, que vive pirateando, robando tecnología y entrando en licitaciones negras. El mundo, China solo así se avanza. O Irán, que quiere que todavía los chiitas van a gobernar el mundo y un fundamentalismo islámico va a volver. Pero por otro lado también tenemos antidemócratas en Occidente. Como la democracia es débil todavía, le falta mecanismos efectivos, y no en gran parte del mundo, siendo el mejor sistema, el mejor de los peores, no ha logrado, entonces se están creándose núcleos neonazis, neofascistas en Occidente. Y uno de ellos es Trump, no te olvides,
cómo es que tomó el Capitolio en 2021, con hombres que incluso tenían acá Auschwitz y símbolos nazis, y hasta de los confederados racistas de la guerra del siglo XIX. Entonces lo que tenemos es una crisis de la democracia mundial, que los países están respondiendo. ¿Por qué? Porque después de la caída de la Unión Soviética, la obligación de los países del este y democráticos capitalistas era restaurar el mundo con una economía verdaderamente de mercado. Y las economías de mercado, tú lo sabes perfectamente porque eres hijo de estadista, tú mismo eres un hombre político, no pueden funcionar sin instituciones y no pueden funcionar sin contrapeso de poderes. Si yo resumiera la historia como historiador, diría que la historia es una conquista por la división de poderes y contrapeso de poderes. Ahí está el problema. Hemos estado luchando casi 1000 años y al final de la Revolución Francesa esto fracasó y retomaron el poder los feudales, los únicos, y disfrazaron de democracia todo. Y lo que tenemos es una pseudo-democracia. Estamos llegando al fin de eso. Entonces yo creo que antes de haberse instaurado un neoliberalismo tan fuerte como se lo hizo a inicios de los 90 en todo el mundo, y Perú fue parte de eso con Fujimori, se debió aplicar la fórmula Woodman, que modeló primero que había que cambiar instituciones fuertes, porque ya la historia del capitalismo nos contó cómo el capitalismo es suicida. Lo dejas libre, se monopoliza, comienza a hacer pirámides Fonds y especular, y cae y destruye el capitalismo. El capitalismo destruye, y para preservar una economía social de mercado, que es lo que todos apostamos, necesitamos instituciones fuertes primero. Y no se hizo eso en todo el mundo. No se hizo eso en Estados Unidos, no se hizo en Europa, y más bien entraron a grandes farras económicas con el arroba.com y luego las crisis financieras de inmobiliarias que terminaron en un desastre. Y entonces se ha desprestigiado la democracia y la economía de mercado mal llevada, que es la única. Y esto es lo que estamos pasando ahorita en el Perú. Por eso que tenemos un pacto mafioso de economía y política criminal, porque antes la política, la economía criminal tiraba cintura en las leyes, ahora ellos hacen las leyes, ¿no? Y esto es parte del mundo, pues entonces es parte de todo. El tema de la falta de institucionalidad, de la falta de fortaleza, digamos, en las instituciones es un problema del mundo. Entonces acabo de entender, porque estamos viendo a un Trump que está arrasando con el Estado, que él toma decisiones, que él agarra y dice, yo voy a ser el que venda el combustible o control. O sea, no habla de Estado, no habla de gobierno, habla de él como personalizado. Y entonces cuando tú tienes una idea de que el país capitalista o el símbolo del capitalismo es los Estados Unidos, te vas dando cuenta que ellos están en la misma crisis que nosotros. Así es, así es. Y como historiador, ¿no? Mi defecto es ver cuándo empezó esta crisis. Si tú te acuerdas muy bien de tus estudios sobre la Revolución Francesa, verás que esta revolución terminó en un desastre. Primero, que no llegaba a funcionar la democracia por estas guerras que había, ¿no es cierto?, de los imperios, Napoleón, los austrohúngaros atacando a los Francia. celtas. Sí, entonces, fíjate, Rusia y todos los feudales. Y provoca una reacción totalmente, digamos que es el origen de los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda, fascismo como comunismo, Robespierre. Y a Robespierre también le responden con otro totalitarismo. Y ahí es que el grupo feudal que estaba siendo arrinconado desde Oliverio Cromwell, la Revolución Norteamericana, resurge y se disfraza de revolución industrial y de democracia. O sea que desde esa época tenemos nosotros una falsa democracia
tenemos un capitalismo salvaje que devora todo y no tiene control. Entonces, tenemos que comprender toda esa etapa para entender esta crisis. Por eso es que se está hablando de una segunda ilustración. Ya en Europa se está hablando de que hay que continuar la ilustración que se echó a perder con Robespierre y con la Santa Alianza de Napoleón. Entonces, yo creo que la gente misma también en el Perú, el desprestigio del Congreso, te dice todo, pero no sabe cómo moverse, porque los grandes partidos de masa no saben cómo salir de eso, cómo deshacerse de eso. Ese es el punto, porque la izquierda ha demostrado con todos sus... que también es corrupta, dividida y no tiene claro el norte de mercado, libertad y democracia. Los partidos de centro, fíjate cómo han caído el partido de masas. Yo soy aprista, claro, eso no lo puedo negar, de formación, de espíritu, pero no puedo negar que ha habido corrupción, no se puede negar que los doleiros, que todo eso. Y entonces creo que es el toque del fondo para que se vuelva. Estamos al término de ese ciclo espiral, ¿no?, donde terminan las cosas y empiezan otras. Y este es un momento muy bueno, por eso es que incluso así todo malito estoy viniendo para hablar de esto, porque creo que es lo más importante. Creo que hay que comenzar ya a volver a reconstruir la institucionalidad y el contrapeso de poderes. Primero, contrapeso de poderes. Ese es el punto que en el mundo ha fallado, el contrapeso de poderes. Una de las cosas que estamos viendo es cómo cambiar eso, ¿no es cierto? O sea, cómo lograr ese cambio. Porque hay que entender que también no es solamente el tema institucional, porque finalmente el tema institucional es un tema, ¿qué te digo? Las instituciones no tienen sentimiento, las instituciones físicamente no existen, las instituciones... Somos nosotros los seres humanos, somos nosotros los ciudadanos los que generamos, digamos, las instituciones, le damos vida a las instituciones, le damos forma a las instituciones, sentimiento a las instituciones, y entonces aquí vamos llegando a que es la población la que tiene que cambiar. Así es, y yo creo que hay que comenzar a acercarnos de nuevo a ellos. Y quienes somos los más llamados somos los que somos limpios, pues, ¿no? Tú haces tu empresa pagando tus impuestos, con tu esfuerzo, y creo que los paradigmas morales nos van a salvar, porque la mayoría de la gente ha optado por el atajo más fácil, y está comenzando a haber una restauración. Hay un cambio, sí. Hay un cambio. Sí. Con 20 congresistas potables, casi decentes que tengamos, y un presidente con algo de criterio, yo creo que es que no da más. Lo que se viene sería una guerra a muerte, una pobreza y una destrucción de la sociedad que yo, como historiador y formado por un antropólogo, creo que no se va a dar, porque tenemos 15.000 años. Estamos en el proceso más bien de retorno hacia una nueva sociedad, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, todo da vueltas, pero no llegamos al mismo sitio, es una espiral. Así es. Pero esa espiral debería permitir que cada vez que retornamos al punto de inicio sea el inicio de algo mejor. Pero pareciera que hoy ese inicio no se está dando hacia algo mejor. Pero mira, en tu vida misma tú analiza, ¿cuándo tú has dado tus grandes saltos cualitativos hasta llegar a donde estás, ¿no? Cuando has tenido todo lindo o una crisis. Las crisis son, está Japón, ¿no? Ahí está China, ahí están, son las crisis las que han llevado al crecimiento, al resurgimiento, digamos, de la conciencia humana. Hay una interpretación semiológica muy linda que dice que esa palabra viene de crecimiento, pero en tanto tú tengas el nivel, ¿no? Y a mí me parece que hay que hacer ese trabajo primero. Por eso es que yo un poco he abandonado la militancia activa, porque no tiene sentido, y me parece que hay que volver a dar ejemplo. Algo que decías tú hace un instante, y es para que la gente también entienda, con que tengas uno de los 180 diputados, 180 son, ¿no? Sí. Diputados, con que 20 sean honestos, se hace.
Y un ejemplo es lo que pasaba en época cuando estaba Mulder y Castillo. Eran dos apristas y ellos eran, ojo, no tenían presidencia, no eran miembros de la directiva ni nada, pero ellos manejaban el consejo y orientaban y dirigían, veían, y entonces ahí te das cuenta que no es la cantidad, sino es la capacidad que tienes tú para liderar. No queda otra. Mira, con todo lo bruto y como es Trump, él se ha dado cuenta que desde las ocupaciones de Centroamérica, con tropas militares, con el control, Vietnam, luego Irak, y cómo han salido de Afganistán, una ocupación genera mucha más resistencia y costo, y al final terminas peor. Ha sacado al titiritero y los ha dejado a los otros. Y Delcia Rodríguez es una mujer de empresa. Es como tú que conoces. Porque ya está ejecutando algunas cosas como para desinflar, bajar. No queda otra, porque ella ha sido la que ha impulsado PDVSA, que no lo estatizó Chávez ni Maduro, lo estatizó Carlos Andrés Pérez. Así es, antes todavía. Y funcionaba bien, y ella se dio cuenta que esa empresa comenzó a caer cuando, con el pretexto de fortalecer las milicias ciudadanas, se consumía. Desviaba y han aparecido cuentas en Suiza, y no solo ya lo están interviniendo. Entonces, esta señora que tiene mundo, que tiene PhD, que tiene CV en diferentes lugares, que ha dirigido empresas, sabe que no hay otra para Venezuela. Y que desarmar todo el aparato es un proceso que Norteamérica nunca ha contribuido con su presencia, más bien ha creado el Daesh, el ISIS en esto, que ha fortalecido a Bashar al-Assad y que ahorita es culpable de las... Claro, porque Estados Unidos ha sido uno de los promotores de los terrorismos, por supuesto. O sea, para bajarse a los gobiernos, y al final muchos de ellos terminaron contra el mundo. Y es lo que hemos visto, porque cuando tú ves ahora a los congresistas, a la gente de Estados Unidos, oye, no queremos la intervención de Venezuela, no queremos eso, no es porque no quieran entrar a Venezuela, lo que la gente de Estados Unidos teme a las represalias que puedan venir después de esto. Las Torres Gemelas han sido consecuencia de lo que ellos mismos habían impulsado en su momento. Perfectamente. Estados Unidos crea Hamas para oponerse a Al-Fatah, y fíjate lo que es Hamas. De alguna manera, con sus negocios, con los negocios turbios, crea Hezbollah, con todo el plan que abordarás de Alexander Haig, el caso Irán-Contras. Entonces, fíjate cómo están dividiendo las cosas, ¿no? En plena crisis, en lo más oscuro se ve la oscuridad. Teología. Claro, es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Hemos llegado a los 80 en las épocas más críticas, más difíciles, y eso es lo que a veces mucha gente de hoy en día no entiende. Claro, y ¿no? por eso es que la campaña tiene que centrarse en estas ideas grandes de análisis mundial, y yo estoy aquí creando mi espacio, ahora que me estoy reponiendo, que he revivido, y un espacio para entender la cosa más de fondo, ¿no? Porque la pelea interna que se ha comido, que ha creado tal bono para Navidad, no tiene... hay que incluso recrear, por ejemplo, el apismo, ¿no? Que puede ser una posibilidad. Tiene que comenzar a ver la integración latinoamericana ya con otros términos. Con otra misión, con otra más moderna, una visión más actual. Tiene que ver, por ejemplo, todo lo que es la izquierda democrática, que decía, ya como una recuperación del contrapeso de poder. Pero el problema que tenemos acá también con las izquierdas, Martín, es que yo no veo un representante de izquierda verdadero. O sea, yo siempre lo he dicho, para mí el máximo representante al que yo reconozco y admiro es a Frejolito. De ahí no ha habido una más. Son atávicos. Justo conversaba con mi amiga en el carro, preparándome para la entrevista, cómo hemos llegado a posiciones atávicas. Tenemos una izquierda que no acepta el mercado, que no acepta la democracia, que no acepta la libertad. Eso. Y estás viendo tú
o sea, lo que a mí me llama enormemente la atención es, si tú no hubieras visto lo que estamos viendo en Venezuela, en Cuba, en otros países, oye, yo te acepto, busca ello, pero donde estás viendo, donde tus libertades han sido limitadas, donde la gente ha tenido que escapar y salir, y tú estás pidiendo que seamos como ellos. O sea, ¿no? Ojo, la izquierda no es mala, yo siempre lo he dicho, no es mala. Lo malo es que no tengamos la capacidad de razonar y pensar o proponer nuevas alternativas. Hasta me ponen a mí como ejemplo China, y lo que tú lo has dicho hace un momento. Yo siempre les he dicho, China no es ni comunista ni es capitalista. Y el comunismo es un capitalismo, ni siquiera capitalismo, sino un mercantilismo feudal cerril, ¿no? Y el tema acá, como les decía yo a la gente ayer, es, tienes a una China capitalista, pero comunista solo para robar las patentes. ¿Por qué? China no es inventora de nada. China coge, desarma, arma, y lo que sí hace es mejorar eso. ¿No es cierto? O sea, todo el tema tecnológico, todo el tema tecnológico que tienen ellos ha sido mejorado, ha sido barateado, o sea, han fabricado barato, pero la innovación y el descubrimiento es de otros países y de otras personas. Pero con el pretexto del tema del comunismo, que es de todos, ellos no pagan regalías, no pagan... Y mira, y tienes también partidos con atavismos como esos en el APRA, ¿no? Sigue habiendo solo el APRA Sabral, pero ¿cómo hace eso? No, o sea, falta... Sigue habiendo una derecha que no es derecha, no es liberal, es mercantilista, falta humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que no nos queda más que redefinir. No, yo siempre estoy forjando los siguientes principios básicos, ¿no? Para restaurar cualquier tipo de sistema político. Contrapeso de poderes, institucionalidad, Estado de Derecho, economía de mercado, libertad, democracia y fundamentalmente participación ciudadana activa, efectiva. Pero eso habría que refundar el Estado. Totalmente. Porque no puedes entrar con reorganización, no puedes entrar con... sino sería una refundación del mercado. De la nada. O sea, hemos perdido eso que son las grandes luces de la ilustración. Y por eso ahora te invito a que sigas esto y que si no restauramos esos 6 o 5 puntos que he mencionado, no se hace nada. O sea, prácticamente la historia de la humanidad ha ido hacia eso y es el fundamento, la base. Es como este edificio que tú no puedes haberlo hecho sin que hayas hecho la zapata, hayas invertido cemento puro, piedra, material férreo. Esos 6 puntos que he dicho son las zapatas. Edificas sobre eso y se te cae todo. Porque si viniendo al Perú, el tema, todo lo que hemos estudiado de alguna manera, digamos, el Estado, el equilibrio de poderes se daba justamente por eso se creó pues el Poder Judicial, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Pero hoy estamos viendo que ese equilibrio se ha ido perdiendo por una búsqueda de hegemonía, de intereses. Porque no han habido instituciones, porque no han habido políticas concretas de construcción de lo que pedía Guzmán, y en estos 33 años que han pasado, pues se ha ido larvando la economía criminal y que ha escalado hacia la política criminal de tal manera que ha copado el Congreso con modos muy populistas y con la pertinencia de la gente, y tenemos esto. Que ya no puedes disolver el Congreso tiene que aprobar la moción de confianza. Tienes cooptado al Tribunal Constitucional con mecanismos. Ahora, ese es el otro tema que en los últimos años, si bien se buscó la reducción del Estado para hacerlo más eficiente y todo ello, a medida que ha pasado el tiempo, el Estado ha crecido enormemente, sobre todo en los últimos años. Claro, pero está ineficiente. Y el tema que a mí siempre me llamó la atención es, tenemos un complejo de control, ¿no? A los contralores
a los que controlan, o digamos, o las oficinas de control, se les pone otra oficina que controle. Así Igual en el Poder Judicial, a los jefes un controlador, a veces otro controlador, y somos de los que controlan a los controladores, o sea, y vamos incrementando un Estado por gusto. Y todo para tapar toda esa economía criminal que se ha creado. Exacto. Y generar todo un caos de tal manera que no sea eficiente y no se descubran las cosas como son. Mira, yo tengo datos, justo hablando de Guido Bairo, que tienes acá su programa, a quien apoyo en algunos aspectos porque soy aprista, pues, ¿no? Hablaba de cómo él tiene análisis de cómo el centralismo permite a propósito deliberadamente la corrupción en las regiones para desprestigiarlas y frenarlas en desarrollo. Entonces hay todo un aparataje que hay que desmontar de centralismo, pero ante todo la institucionalidad. O sea, porque si tú creas eso, el contrapeso de poder es nada más. Necesitamos una, como yo siempre lo he dicho, una refundación del país y una nueva estructura de Estado. Pero también necesitamos que ese Estado sea responsable, porque, digamos, tienes al Estado, al gobierno nacional, los gobiernos regionales, que son más municipalidades que gobiernos regionales, porque tú los ves a los presidentes regionales no asumiendo su rol regional. Y no tienen posibilidades, no tienen armas. O sea, no es que yo lo Pero es que yo creo que no están preparados, porque si tú ves, si tú eres presidente regional, el problema de salud, el problema de delincuencia, el problema te corresponde a ti. Pero ¿qué hacen ellos? Se lo tiran al ministro, se lo tiran... Oye, para eso estás acá, igualito es el alcalde. Y el centralismo también pues, juega su parte ahí bloqueando, ¿no? Entonces, es muy fuerte la cosa, ¿no? Es más, incluso que tenemos instituciones dadas en papel en la Constitución muy buenas. Prohíben el centralismo, prohíben el monopolio. Simplificación administrativa y todas las cosas que existen. Hay cosas. Y no se aplican. Entonces hay que ir. Yo creo que por eso estoy yo volviendo a estos comentarios, porque es fácil para mí decir, bueno, voy a sanar del todo, me voy a dar 2-3 años. Pero en nosotros mucha gente ha puesto su confianza. Te siguen, me siguen. Y creamos. Y están pendientes de lo que uno dice, y aunque a veces no les gusta, en realidad sí les gusta, lo que no les gusta es aceptar que tienen razón. Y al final terminan haciendo, o sea, yo sí soy un convencido de que hay que seguir haciendo escuela, lo que haces tú, por eso es que me he permitido pedirte este espacio y te felicito. Entonces sí se puede, hay... ¿Qué necesitamos para cambiar? Esto nada más, tu ejemplo de limpieza, entrega, tu AINI que funciona tan lindo, yo te sigo, muchos te seguimos, y yo creo que sí, poco a poco, porque no podemos más, pues no tenemos más poder, ¿no? También nosotros tenemos problemas de limitaciones, claro. Y yo creo que es eso, y hay un nuevo clima, hay un hartazgo y hay, como te digo, el toque de fondo que necesariamente va a tener que subir. Pero la gente está cambiando. Sí, hay. Porque yo, por ejemplo, yo veía antes, había una vez siempre le llamaba a la gente a la reflexión y decía, cuando venga un candidato, así no te guste, si no te gusta y no quieres darle la mano, no quieres, pues ábrete, déjalo ahí, porque hay gente que le gusta. Tenemos que aprender a ser empáticos y tenemos que ser respetuosos por la libertad que tienen los demás también de creer. Puedes aceptar de repente el puesto que te da, porque pero no puedes insultar, no puedes agredir. Así es. Y ese es el tema. En el Cusco, eso se veía años atrás, donde decía, que no venga porque lo agarramos a huevazos, que no venga porque lo... Pero en estos últimos meses y años yo he estado viendo que la gente ya salió a contestar, aquellos que estaban atrás, callados, que no decían nada, ¿no? Y que ante la violencia de las redes, uno dice, no, mejor me quedo callado acá y yo tengo mis ideas, pero no lo voy a hacer público. Pero hoy estoy viendo que la gente sale, responde, argumenta. Hay todavía un debate violento, pero
ya está empezando a haber debate, sí, está empezando a haber una madurez, un cambio. Sí, y no, pues no, o sea, nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer, ¿no? Y no es que yo me lleve de refranes o de optimismos, pero sí hay una posibilidad. Continuemos con esto, y en cuanto pueda voy a continuar viniendo. Ya he relanzado mi página sobre estos temas. ¿Cuál es tu página? En mi Martín Romero en el Face estoy publicando una sección que se llama Hacia una segunda ilustración, ¿no? Y ya recién estoy armando el flyer, todo ello. Y hay que seguir, pues, ¿no? Y yo creo que sí, en medio de estas crisis hondas hay una luz que también se ve, ¿no? Más bien, yo quiero comprometerte, ya que estamos en este tema, quizá una vez a la semana podemos tener un contacto, no necesitas ya venir acá, sino vía Meet, ¿no? Una conversa y desde allá, desde la casa, y podemos ir generando un análisis de lo que va sucediendo, porque este año va a ser bastante interesante, ¿no? Tienes las elecciones nacionales, tienes las elecciones regionales y municipales, entonces es todo un cambio el que va a surgir, y el próximo año parece que, o sea, va a depender en realidad de lo que pase este año. Sí, y hay gente que escucha, hay gente que ya se está volviendo a informar, que se está volviendo a formar, están apareciendo escuelas de formación política a largo plazo, al margen de los partidos deberían volver con sus escuelas políticas. Sí, Carlos Rado en el Cusco está impulsando la escuela Jorge Flores Ochoa. No puedo ser director todavía porque me está costando moverme. Me ofreció la dirección, pero sí voy a ser de docente. Y estoy volviendo a la docencia, estoy volviendo a... No, porque estos años han sido terribles. Claro, bastante complicados. Estoy superando una metástasis, que no es poca cosa. Una metástasis es casi mortal. Es prácticamente sobrevivir a la metástasis. Sí, soy sobreviviente. Es un milagro. Sí. Y aún todavía está el peligro. Estoy en el inicio de otra quimioterapia. Pero yo creo que si me voy o no me voy, no debo dejar de luchar, informar, dejar de enseñar, dejar Así es, aunque que la gente como yo aprenda de ti. Te cree barreras, te dice, pero ya no soy el agresivo de antes, ¿no? Yo creo que no he madurado. Yo era así frontal, así kamikaze, ¿no? Y creo que uno madura. La vida lo enseña. Y la experiencia. Las tormentas también te enseñan a conocer la calma, ¿no? No creo que haya un calmo que no haya sido primero tormentoso. Sí. ¿Qué crees que se viene para Perú? Algo bueno, algo mejor. Yo veo en las expresiones de la gente, en su participación, hay movilizaciones cada vez más ingeniosas, hay unas corrientes. Y yo digo que a veces este silencio que parece de muerto es el silencio de una gestación. Los silencios siempre son peligrosos, ¿no? Sí, pero también gestantes de algo que, o sea, peligrosos no en el tema, digamos, de violencia, porque a veces hablamos de peligro solo violencia, sino peligroso puede ser para lo malo se viene algo bueno, para lo bueno se puede venir algo malo, o sea, es peligroso porque genera un cambio y generan cambios radicales. Sí, y hay que tener mucho cuidado con la segunda vuelta, porque generalmente van a votar por otro Castillo, por una alternativa. No es por el menos, sino es contra el odio, ¿no? Contra el odio, sí, ¿no? Y ese voto de odio no hace bien, mira. Ya hemos vivido cuántos votos, desde Ollanta, prácticamente desde Ollanta se ha vivido con voto de odio. Hemos votado contra y no nos dejemos llevar por eso, ¿no? Al mes ya Castillo estaba con no sé cuántos en el baño del palacio, haciendo cosas terribles. Zaratea y todo eso. Entonces, pues un soldado, no un profesor, no un chinito japonés. Yo creo que ya hay que comenzar a pensar en estructuras,
Y entender que el peruano, o sea, somos toda la sangre, y cuando hablamos, o sea, lo que a veces la gente no entiende es que toda la sangre no significa que somos todos campesinos, claro, sino que estamos mezclados africanos, italianos, chinos, japoneses, peruanos, o sea, somos la mezcla de todo y cuando eso, hablamos de toda la y sangre. por ahí no se define la política, ¿no? La política se define por cuestiones técnicas de las que estoy hablando, ¿no? Exacto. Contrapeso de poderes, institucionalidad, Estado de Derecho. Y por eso te decía yo, nuestra raza, en primer lugar, hay que entender que nosotros no tenemos una raza pura. No somos ni siquiera para decir... No existe raza. No existe no existen las ¿no? razas. ¿No? Entonces es parte de un sistema que se crea simplemente para fomentar, digamos, las separaciones o marginaciones. Inventadas, manipulables. Y lo que sí existe es el conocimiento, la experiencia, la educación. Y nosotros tenemos que apostar por quien esté mejor preparado. Así es, y moral y esto, ¿no? Y tú estarás viendo en las entrevistas a candidatos que ya hay estas ideas que tú estás diciendo, que ya hay estas nuevas propuestas, que estamos saliendo de ello, ¿no? Incluso yo veo con simpatía el discurso de López Chao. Hay otros candidatos que están proponiendo cosas muy sensatas, y la idea es no votar disruptivamente en la segunda vuelta, ¿no? Ese sería el problema. Claro, ahí es el problema. Sí, porque nadie va a pasar, ¿no? Ni creo la Valle. Pero pase lo que pase, yo creo que estamos en un camino de retorno hacia algo mejor. Algo mejor. Sí, como historiador te digo esto, ¿no? Con todos los estudios profundos, sin un optimismo ingenuo y tonto, que sí estamos yendo hacia algo mejor. Poquito a poco. Ahora, ¿cambio de constitución? No es restaurar algunos aspectos que han sido han cambiado la constitución. Han cambiado la constitución. Han cambiado, ¿no? Pero digamos, la sustancia es mantenerla. Sí, hay gente que sigue creyendo que le pones la Biblia, los 10 mandamientos y cambias el mundo. Cámbiale la constitución. No. Si no cambias tú, no cambia nada. Eso, yo justamente reflexionaba esta mañana cuando me listaba. Si tú no haces la revolución en ti mismo, ¿de qué revolución estás hablando? Yo siempre les he dicho a la gente acá en Calca, yo conozco en Cajamarca, existe un pueblito que ha crecido enormemente a pesar de las crisis que vivía el país. Y no es por la Constitución, porque eso pretendían leer la Constitución, es porque ellos agarraron y decidieron trabajar en comunidad, decidieron a salir con sus proyectos adelante, ¿no? Y son las personas, porque por lo menos yo les he dicho, yo he aprendido que a mí no me afecta quién es el presidente, a mí no me afecta quiénes están en el congresista, a mí no me afecta quién es el alcalde, porque finalmente yo voy a encaminarme por donde yo voy y voy a... Yo como con lo que trabajo, no con el alcalde, el gobernador. Tú haz tu revolución moral. Y es lo que tiene haz que tu tener revolución la gente. Conduciendo bien tu familia, cumpliendo tus deberes. Y vas a contagiar. Y vas a hacer. ¿no? Y vas a contagiar a otrito y otrito y así empiezan. Claro, sin descuidar las partes institucionales, ¿no? Entonces a mí me parece que incluso ahora hay más diálogo sobre eso, ahora se conversa más sobre el crecimiento personal, sobre la empatía, sobre la asertividad, sobre la escucha asertiva, sobre la solidaridad. Si bien el Estado orienta la economía, nosotros somos los que tenemos que manejar. Y además de otra cosa, Martín, que se ha perdido, y es que la gente no entiende que Estado somos nosotros, que gobierno somos nosotros, y que somos parte de lo que debería ser el gobierno. Solamente encargamos, digamos, la administración. De repente será mi defecto de formación de antropólogo, porque tengo de historiador y antropólogo por la cercanía que he estado con un maestro. Y creo que la reciprocidad, incluso el nombre AINI que le has puesto a tu grupo, refleja perfectamente por qué, pese a que somos un Estado fallido, nunca ha funcionado la República como tal, seguimos. Y nunca hemos tenido una guerra, Sendero duró muy poco, no hemos tenido una hambruna, nuestras dictaduras han sido así, se han caído a la década, porque
Yo creo que en 15.000 años, esta de la reciprocidad de Laini que tú hablas, que se puede explicar perfectamente cómo es que uno no puede vivir sin el otro, se ha arraigado mucho en la conciencia andina, desde la reciprocidad, el control de pesos psicológicos, el mundo prehispánico que también ha tenido sus bemoles. Y me parece que esa es nuestra riqueza. Estoy tentado que un libro, ¿sobre qué puedo hacer? Así resumiendo mis ideas, ¿no?, en mi vida. Creo que se va a llamar la reciprocidad como república y como gobernanza. Porque nos ha salvado en momentos duros. Hemos tenido dictaduras duras, hemos tenido momentos muy fuertes. Y tú has visto a la población organizándose en el COVID. En los momentos más difíciles. Sí. Sí. Entonces yo digo, ¿qué es esa fuerza? Son códex que se crean en los memes de las neuronas, de las células, que te dan ese equilibrio, esa capacidad de solidaridad, ¿no?, que encuentras acá. Yo conversaba el otro día con la gente y le decía, si nos damos cuenta, le decía, en los momentos más críticos que ha sufrido Calca, nos hemos unido. Sí. Y hemos salido adelante y no le hemos pasado mal. Sí. ¿Qué pasaría si esa misma actitud la tuviéramos en las épocas buenas? Así es, ese es el problema. Y la llevamos al Estado. No, o sea, por eso te decía, el al problema que existe de la reciprocidad, de la unidad, es de las épocas críticas. Así es. Que después la olvidamos muy fácilmente. Pero se puede recuperar y convertirla en una institucionalidad. En algo usual, algo. Mira, la educación ha cambiado un montón. Si tú vieras la currícula actual, y yo he estado antes de mi crisis, he estado en el equipo de la nueva currícula, que está linda para la región, con qué mentalidad de entrar a estas competencias mundiales, te habla de esto. O sea, hay un salto bien fuerte. Y yo creo que incluso mucho de la corrupción se debe a la respuesta inminente que el mundo tiene de cambiar. Y está fracasando porque los que han ocupado los cargos no son mejores de lo que... Y bueno, porque las mafiosos terminan peleando y terminan desnudando sus miserias, ¿no? Y este es un pueblo decente. Es un pueblo decente. Y esa es nuestra ventaja, ¿no? Entonces yo creo que hay que continuar hablando, reflexionando. Creo que no tenemos otro camino, no tenemos millones, no tenemos matones, como dice un partido, pero sí tenemos estos medios y estos espacios que te felicito, y sí, creo que vamos a salir poquito a poco. No es la gran revolución, que hay que tomar el poder ya mañana, que no sé, no. Esas épocas ya quedan atrás. Sí, la gran revolución, hay que tomar el poder, la presidencia. Las revoluciones son diferentes, Martín, porque yo justo decía, una de las cosas, estábamos hablando hace un momento del tema de Corío, del tema de Chancay, o Chancay es uno de los puertos que abastece a Asia, ¿no?, y Europa, digamos, de los productos que tenemos acá. Estados Unidos está empezando a ver Corío como una alternativa para poder jalar las cosas hacia allá. Y ese es el otro tipo de guerra. Vamos a entrar en un tema, vamos a ser parte de una guerra también. Ellos han descuidado, han puesto todo en el mundo financiero porque soberbios pensaron que habían ganado. Descuidaron la industria, descuidaron las relaciones, y ahora ya lo están viendo. Ahora están sufriendo las consecuencias. Qué bueno que haya China. Por eso es buena estas crisis, ¿no? Lo que está pasando en Rusia. Y algo más, yo justo comentaba el otro día a la gente, si nosotros empezamos a avanzar nos vamos a dar cuenta, oye, digamos, arándanos. ¿Tú te acuerdas de niño alguna vez has comido pastel de arándanos? Nunca. Jamás. Y hoy eres el principal exportador del mundo de arándanos. Entonces, nosotros veíamos, yo me acuerdo cuando leíamos cuentos o veías dibujos animados, historias, la abuelita preparaba el pastel de arándanos, que era un tema más europeo que latino. Así es. ¿No? Nosotros no teníamos arándanos. Y hoy exportamos la palta. Hay un cambio de el boom de la palta, el boom de otras la palta, las frutas, de flores, la hidroponía. Entonces estamos cambiando y nos estamos convirtiendo en una potencia
que deberíamos de socializarla más Así bien. es, y solo hay que llevar a la institucionalidad y al poder, como se dice, de un modo responsable, democrático. Y sí, yo veo, con optimismo veo el mundo, ¿no? Incluso esta crisis de Venezuela. La de Rusia con Ya te dice todo, Rusia está ya sin piso, tiene una inflación y tiene una recesión en ciernes, un sobregasto militar. Terrible. China, Porque, por ejemplo, el tema la gente no se da cuenta del tema del petróleo de Venezuela. Así es. No es solamente el tema de que ahora va a comprar los Estados Unidos todo el petróleo, sino con esto se queda sin petróleo Cuba. Claro. Cuba vende una crisis tremenda. Y Cuba están comiendo arroz con huevo, con conservas de hace un mes. Pero el combustible que tienen es claro, Venezuela les daba y ahora se bloquea esto. Y todo para las mafias castristas y tanta gente que la pasa mal, ¿no? Sí. Lo que pasa en Bolivia con el mismo combustible, que eran los propios miembros del MAS los que traficaban y contrabandeaban. Vamos bien. ¿No? Entonces, ahí como que se va abriendo. Y yo siempre he dicho, no es que la izquierda sea mala o la derecha sea buena, no. Todas las ideas son buenas, el tema son la gente que no tiene principios, que gente que no tiene, responsabilidad social. Nos falta una política responsable. Y instituciones que te forjan también las dos cosas, ¿no? Cambio de persona, pero instituciones fuertes, líderes con decisiones políticas decisivas. Yo creo que el mundo no se está yendo al garete. Sí. Hay todo un recambio. Inclusive la visita de Kass a Perú, la reunión con Girí, te muestra que éramos países en los que siempre había roces, y estos acercamientos te permiten decir, oye, estamos madurando o estamos encaminando las cosas. Claro, mira cómo han terminado las extremas derechas, alineándose a la realidad, ¿no? Cómo va a terminar la alternativa por Alemania, profascista, que está siendo arrinconada ahora, Meloni y todos esos profascistas de Europa que tendrán éxito un rato, pero después vuelven a la realidad porque hay una población mundial que ya no tolera totalitarismo ni nada. Sí, hay un panorama muy positivo, pero en el que tiene que haber necesariamente estas disrupciones, estas amenazas, y solo hay que entenderlas sin desesperarse, ¿no? Con calma. Con calma. Y yo creo que cuanto más formada está la persona, más la asimila y más la procesa, ¿no? Y estos espacios sirven para esto, ¿no? Los que tú tienes. Bueno, Martín, siempre es un gusto tenerte por acá. Para mí un honor de familiar y de quién eres tú y la familia que representas y lo que estás haciendo sobre todo, ¿no? Y yo por eso quería visitarte, yo pedí la visita. No, para mí es una alegría. Y como te digo yo, ahora que estás sacando ya tus programas, mándame y nosotros lo vamos a incluir y quizá una vez a la semana, unos 10 o 15 minutos, podemos tener en vivo para que la gente también pueda preguntar, la gente pueda hablar. Con gusto. Y podamos tener una... Sí, ya me estoy incorporando a la vida laboral, ya estoy, la vida familiar, he estado postrado, ha sido momentos duros. Y bueno, pues gracias a un Dios que existe, a la familia y amigos, uno se levanta y continúa luchando, ¿no? Y gracias por este espacio, me sentí muy cómodo, muy bien y un honor y con gusto continuemos educando y educándonos, ¿no? Bienvenido siempre. Gracias, Jaime. Vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos.